Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, tenemos la presencia de nuestro importante amigo, un viejo amigo, profesional de primer nivel, aquí y fuera de aquí, consultor internacional de ingeniería. Bienvenido, don Bernardo Castellano. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel, Pedro, César. Para mí es un placer compartir. Tú sabes, por Bernardo, primera vez aquí presencialmente con ustedes, y primero, bueno, felicidades tanto a ustedes como a la teleaudiencia. Tú sabes que yo siempre he tenido una confusión, Bernardo, contigo. Yo siempre juraba que tú eras santiaguero. No. Tú eres capitaleño. Y mi papá es San Pedro de Macorís, mi mamá de la Vega. Es aguilucho. Yo soy aguilucho. Pero aguilucho por accidente. Porque la primera vez que fui al play fui con unos Macorís, San Francisco de Macorís, que eran aguiluchos, y ahí me contagiaron. Qué barbaridad. Que tú tenías razón. Bernardo, el tema, hay dos sectores en el gobierno que yo le digo al presidente Luis Abinader, se lo hago de buena fe, nada de mala leche, de buena fe. Hay dos áreas en el gobierno que son dos sombras negras que tiene el gobierno: educación y energía. Son dos sombras negras. En el caso de energía, hoy conocemos la segunda indexación a los precios del kilowatt hora en República Dominicana. ¿Cómo impactará esto? ¿Qué significa esto en nosotros, la clase media del pueblo dominicano, Bernardo? Bueno, el análisis hay que hacerlo no en base solamente a esta indexación comparada con la indexación pasada, sino comparada con el punto de origen de cuál era la tarifa en octubre, cuando comenzó este proceso de indexación trimestral. Y en esta indexación que es a partir ahora de enero, marzo, sucede que se mantiene el mismo patrón de indexación que al principio. ¿Qué significa eso? Que el mayor peso del aumento recae sobre los que menos tienen, los consumidores de menos de 200 kilos al mes, que representan el 80% de los clientes de la distribuidora, mientras que los consumidores de más de 700 kilos al mes, prácticamente su aumento es marginal, que solamente representan el 5%. Para que ustedes tengan una idea, en octubre del 2020, un cliente que su consumo al mes era de 200 kilos o menos al mes pagaba una tarifa de 4.44. El kilowatt hora. O sea que si yo consumía... Lo máximo que pagaba si consumía 200, 800 pesos, vamos a redondear. Correcto. Ahora, en enero, ese 4.44 se va a subir a 5.55. ¡Ay, Dios mío! O sea, un peso con 11 centavos, que representa un 25% de aumento. ¿Qué representa eso? Que el que consumía 200 kilos al mes, o el que consume 200 kilos al mes y pagaba 900 pesos, ahora a partir de este mes va a pagar 222 pesos adicionales. Ahora, a partir de abril de este mismo año, cuando venga la nueva indexación, el aumento va a ser mayor, porque el criterio que han empleado estas personas es eliminar el subsidio cruzado en la tarifa, que significa que usted, mientras más consume energía en un mes, usted paga una tarifa más cara que el que menos consume, eso es una tarifa progresiva, que es el mismo concepto que existe en el impuesto sobre la renta, donde mientras usted gana más dinero, el porcentaje que usted paga de impuestos es mayor que el que gana menos. Entonces, eso es lo que están aplicando. Y el objetivo es que al final de esta secuela, cadena de aumentos trimestrales, que termina en el año 2026, todo el mundo pague la misma tarifa, no importa su consumo. Entonces, por eso es que mientras los consumidores de 200 kilos o menos al mes, hoy día acumulados, tienen un 25% de aumento en su tarifa con relación a octubre, los consumidores de más de 700 kilos al mes nada más representan un aumento de un 5%. Repíteme el volumen de de los clientes. El 80% de los clientes consume 200 kilos o menos al mes, y el 5% más de 700 kilos al mes. ¿Y en dinero cuánto representa eso? ¿Tú lo tienes cuantificado eso? Bueno, en dinero, ahora, el dato ahora no lo tengo, pero obviamente los de mayor consumo,
al pagar una tarifa más cara que subsidia a los de menores consumos, pues pagan mucho más. El consumo, ahora el dato no lo tengo honestamente, pero anda más o menos. No sé, Ángel maneja el tema mejor que yo, pero yo estoy confundido porque yo pensé que el pacto eléctrico era precisamente para bajar la tarifa eléctrica, no para subirla. Eso era lo que yo tenía entendido, eso fue lo que se me vendió a mí. Para equilibrar, la tarifa técnica iba a darle una puñalada al pueblo dominicano. No se ha implementado la tarifa técnica. Corrígeme, Bernardo, por favor. No, fíjate que ¿y qué es la tarifa técnica para nuestros oyentes? Bueno. Perfecto. Sí, o sea, aquí hay una confusión que de manera intencional se ha vendido a la población bajo el criterio de que la implementación de la tarifa técnica implicaría un aumento en la tarifa de los usuarios. Y eso no es cierto. ¿Qué es la tarifa técnica? El mercado eléctrico tiene 3 componentes: generación, transmisión, distribución, comercialización. El único componente donde hay competencia o hay posibilidades de competencia es la generación. Y esa competencia se estimula a través de las licitaciones que manda el artículo 110 de la Ley General de Electricidad, que dice que toda la energía que las distribuidoras contraten, firmando contratos, tiene que ser mediante licitaciones públicas. Y mediante licitaciones públicas, usted en teoría puede tener competencia. Ahora, transmisión y distribución son monopolios naturales. Al ser monopolios naturales, para que ese monopolio no abuse de los clientes, entonces el regulador, que es el superintendente de electricidad, fija cuál es el margen de intermediación de esos actores. Y esa fijación de los márgenes de intermediación se hace a través de un estudio de tarifario técnico y se hace en base a empresas eficientes en donde tengan un índice de cobranza en el orden del 96-97%, pérdidas totales máxima de 15% y gastos operativos que sean 10% como máximo de los ingresos. Entonces, eso te da a ti el margen de intermediación de la distribuidora o valor agregado de distribución, que es un monto fijo que se calcula por 5 años y que se indexa anualmente simplemente por inflación, por el índice de precio al consumidor de los Estados Unidos, el CPI. Ahora bien, lo único que varía en una tarifa es el costo de la energía, porque ese costo fluctúa en función a cómo fluctúan los combustibles, porque nuestra economía, el 80% de la generación es térmica y seguirá siendo por mucho tiempo. O sea que como la generación térmica utiliza combustible, ya sea petróleo, carbón o gas natural, entonces... O gas licuado de petróleo. Bueno, no tenemos gas licuado de petróleo como generación, aunque sí ya se puede utilizar el gas licuado de petróleo para producir electricidad. Entonces, por eso varía. Ahora bien, cuando hablan de tarifa de transición, ¿qué es lo que están diciendo? Que el valor agregado de distribución de una empresa eficiente, distribuidora, que debe estar entre 4 y 5 centavos de dólar por kilovatio hora, es duplicarlo o aumentar un 70 o 80% con el objetivo de ¿qué? De que ese déficit financiero que tiene la distribuidora, fruto esencialmente de la ineficiencia, de la pésima gestión, del exceso de gastos corrientes de empleomanía, en vez de meterle presión para que se conviertan eficientes, sean los clientes de la distribuidora que subsidien a la distribuidora para cubrir ese déficit. Entonces, el objetivo de este aumento escalonado trimestralmente hasta el 2026 es concluir en una tarifa de transición donde el valor agregado de distribución, en vez de ser entre 4 y 5 centavos, termine siendo entre 8 y 10 centavos. Entonces, eso penaliza a los clientes. Pero en el caso de... Yo entiendo lo de obviar la tarifa técnica y optar por este mecanismo que ha usado el gobierno, que es engañoso y contrario a la ley. Pero que déjame decirte, y contrario al pacto. Pero este organismo está, pero en esta tarifa de transición, tenemos 22 años en tarifa de transición, porque nunca desde la capitalización ha habido una tarifa técnica. O sea que la ciudadanía ha estado expuesta a una tarifa de transición por 22 años. Increíble. Que es perjudicial a los clientes porque se está pagando un margen de intermediación a la distribuidora, en teoría, superior a lo que debería ser de una empresa eficiente. ¿Resuelve esta situación para lograr la eficiencia de las entidades de cobranza, la tercerización de la cobranza? De nuevo,
hay un pacto, hay un proyecto para privatizar las EDES. Privatizarlas a través de un mecanismo con el que yo no estoy conteste, que es un fideicomiso. ¿Es correcto? ¿Qué beneficio, qué aporte, qué nivel de eficiencia puede darnos al sector esta propuesta? Fíjate, el problema de la distribuidora no es cobro de energía per se. ¿Por qué? Porque la distribuidora, aún dentro de su ineficiencia, ellos cobran entre el 96 y el 98% de lo que facturan. Ahora, si usted no factura, usted no puede cobrar. Entonces, en promedio, las distribuidoras no facturan alrededor del 36, 37%, 34, 35% de la energía que compran a los generadores. Entonces, ¿y a dónde se pierde esa energía? ¿Quién la consume? ¿Dónde va esa energía? Esa energía no es como el agua. Usted, por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo entran 20 metros cúbicos por segundo de agua en promedio a las tuberías, pero solo se aprovechan 8, porque el 60% se pierde. Ahora, esa pérdida de agua en las tuberías sí no se aprovecha. ¿Por qué? Porque esos son fugas que hay en las tuberías, porque hay perforaciones en las uniones, en los medidores, en fin, y esas son escapes. Ahora, la electricidad no se pierde. Lo que pasa es que hay gente que consume electricidad y no se le factura. ¿Y por qué no se le factura? Porque muchos de esos usuarios de energía no tienen medidores, porque se estima que hay alrededor de 1 millón de usuarios de electricidad en el sistema eléctrico nacional que consumen y su consumo no es medido porque carecen de medidores. Ahora, hay otra parte que tienen medidores, entonces hacen fraude y evaden el consumo. Ese es un delincuente intencional. El otro es una persona que la distribuidora han sido incapaces de dotarle de un medidor para medirle su consumo. Ahora, de lo que se factura, el 98% se cobra. Entonces no es un problema de cobro, antes de que es un problema de facturación. Y para facturar hay que invertir en reducción de pérdidas. Claro. Y sucede que en este gobierno la inversión en reducción de pérdidas, en vez de mantenerse, es cero prácticamente. Ha caído a los niveles más bajos que hay desde el año 2009, 2010. Este año se va a terminar con menos de 100 millones de dólares de inversión. O se terminó, porque ya se terminó el año. Se terminó con menos de 100 millones de dólares en inversión en reducción de pérdidas. Y usted no puede pretender recuperar la distribuidora, el déficit financiero de la distribuidora, cuando usted tiene que aumentar la inversión y usted la reduce. Cuando usted tiene que disminuir el gasto corriente y lo mantiene igual o lo aumenta. Entonces usted lo que está en la realidad es tratando de apagar un fuego en la Amazonía, que es el déficit financiero del sector eléctrico, usando gasolina en vez de utilizar espuma, en vez de utilizar agua. Porque usted tiene que aumentar la inversión en reducción de pérdidas y reducir los gastos corrientes. Pero Bernardo, hay un tema, antes de que Pedro intervenga, que a mí me llama la atención. Con ese dato que tú das de que no se está facturando y que el índice de cobranza de las EDES sobrepasa el 95, el 96%, yo lo encuentro muy alto, pero bien. Tú dices, no, el problema es que un 35% de la energía no se está facturando. Si las EDES lograran facturar, qué sé yo, el 50% de esa energía que se pierde, ¿con qué porcentaje, para no decir un número, con qué porcentaje podrían lograr eficiencia, efectividad, sin tener que ir a privatizarlas? Bueno, porque déjame decirte una cosa, se ha hablado de entregar las distribuidoras al sector privado, pero no se ha dicho bajo qué modalidad. Porque simplemente se hizo un anuncio como un globo de ensayo para ver la reacción de la gente. Pero no se ha dicho que va a ser un fideicomiso. No se ha dicho cómo va a ser eso, si va a ser simplemente un administrador. Porque si es un administrador, un gestor, el administrador no va a aportar recursos. Porque si a ti te contratan, o a cualquiera de ustedes lo contratan para administrar una empresa como empleado, ustedes no van a aportar capital a esa empresa. Claro, ustedes van a aportar su experiencia, su conocimiento, y ustedes van a recibir un incentivo en la medida que las pérdidas se recuperen. Entonces, aún entregando la gestión de la distribuidora al sector privado, bajo la modalidad de administración, que es lo que se ha dicho, por lo menos, de la boca para afuera, el gobierno tiene que seguir asumiendo el costo de la recuperación de la distribuidora, que es inyectar dinero a lo que llamamos pero de manera cuantiosa y en un
periodo de tiempo corto, porque usted no puede, una hemorragia financiera como tiene el sector eléctrico, venir como con una curita. Es como que usted, un paciente, un médico, tiene una vena que se cortada y tiene un derrame de sangre, y usted, en vez de coger y suturar eso para contener esa hemorragia, poner un torniquete, usted venga con una curita a tratar de contener la hemorragia, y eso es lo que está sucediendo. Bernardo, el gobierno tiene en agenda la privatización, yo diría que del sistema eléctrico. Tú me puedes corregir, y digo el sistema eléctrico porque ya Punta Catalina fue fideicomisada, se le entregó a un grupo. No ha sido fideicomisada porque precisamente el contrato de fideicomiso que se firmó entre Antonio Almonte y la fiduciaria de reserva fue depositado en la Cámara de Diputados en noviembre y tiene que ser autorizado por el Congreso. Hasta que eso no se autorice por el Congreso, no, el fideicomiso de hecho no está vigente, aunque esté operativo. Pero la intención ya es un hecho, y cuando los gobiernos tienen mayoría, pues es difícil que eso pueda dar para atrás. Yo invito a los diputados que se tomen su tiempo en leer el contrato del fideicomiso, porque ahí hay cosas que son muy preocupantes y que pueden poner en riesgo ese activo del patrimonio estatal, que es Punta Catalina, que es el mayor activo que el Estado ha construido en toda su historia. Entonces, que le pongan mucha atención a ese contrato de fideicomiso, porque hay cosas que son preocupantes. Entonces, las EDES, hay una intención con ellas también de privatizarlas. ¿Qué sería lo más sano, lo más recomendable desde tu punto de vista para el país? Privatizar eso, hacer una licitación abierta, que participen de manera igualitaria todo aquel que tenga el expertise técnico y económico para hacerlo, o que el gobierno haga lo mismo que hizo con Punta Catalina, agarra 3 empresarios, tituá, y fideicomisen eso. Mira. Y si es conveniente para el país la privatización en este momento. El problema del sector eléctrico no es un problema de quién ostenta la propiedad. Es un problema de quién gestiona y de cómo se gestiona. Y voy a dar un dato. La Edenorte y Edesur en el 2003 fue comprada las acciones a Unión Fenosa. Y en el 2004, en una gestión conjunta de César Sánchez y Rubén Bichara, administrando Edesur, dejaron en positivo ese año. 7 meses y medio César Sánchez y 4 meses y medio Rubén Bichara. Edesur, auditada por auditores externos, KPMG, dio beneficio en el 2004 de ese año operativo de 200 millones de pesos. Y yo tengo aquí copia del cheque que recibió César Sánchez por los beneficios de Edesur de ese año, porque como él administró 7 meses y medio, parte de esos beneficios, según la ley, se reparten entre los empleados, porque las distribuidoras son empresas comerciales. Y a César Sánchez le tocó 70 y pico mil de pesos de beneficio. Y yo hago esto, lo muestro aquí porque él lo hizo público. Entonces yo aquí tengo copia del cheque. Entonces, la única vez desde la capitalización que una distribuidora del Estado ha dado beneficio ha sido bajo la administración pública de César Sánchez y Rubén Bichara. Y si bien es cierto que después de eso entró el mar y la situación ha ido empeorando, pero no se puede decir, estigmatizar que necesariamente el Estado sea mal administrador, porque ahí está el ejemplo. No, lo que hay es malos administradores. ¿Dio resultado la administración de las distribuidoras en manos privadas? Yo me pregunto. No, pero si lo hubiese dado, no la no, es que hay una experiencia de fracaso. Imposible. Entonces, el problema de gestión, y la gestión no depende de que la propiedad sea pública o privada. Ahora, yo no me opongo a que el Estado, si no tiene capacidad de gestionar, porque las personas que pone al frente de la gestión de esas empresas no dan pie con bola, porque el gerenciamiento de eso no da pie con bola, bueno, pues el Estado no le quedó otra alternativa que buscar quien administre. Porque, por ejemplo, un inversionista construyó un hotel, pero necesariamente el inversionista que construyó el hotel no sabe de hotelería. ¿Qué hace? Contrata una empresa que administra. Ahora, es el Estado, a través del director de la Alianza Público-Privada, Sigmund Freud, que admite públicamente, cuando hace el anuncio de que la sede será gestionada por el sector privado, y justifica el traspaso de las EDES en su gestión
al sector privado en que las pérdidas de las distribuidoras no bajan porque no hay una gestión eficiente. O sea, es el propio gobierno, a través de un funcionario de alto nivel, que dirige la institución de mayor, que este gobierno le ha dado de las mayores prioridades, como es el tema de la alianza pública-privada, que le dice a esta sociedad y le admite que ese equipo que dirige el sector eléctrico, presidido por el ministro de Energía y Minas, ha fracasado, porque dice que las pérdidas no ceden porque hay una gestión ineficiente. Entonces, sí. Confesión de parte. Si no, César, César, antes de tu pregunta, permítame saludar. Buenas noches, don Virgilio Félix. Buenas noches, vine al sol de la noche. Sí. Sol de la noche, sí. Antonio. Una idea. Saludo a don Bernardo, que está por acá con nosotros. Estábamos en diligencias varias. El pluriempleo. Don César Cabrera. Bueno, adelante. Entonces, Bernardo, según lo que tú estás planteando, ¿no? ¿Verdad? El panorama que tú has esbozado, lo que ha faltado son buenos gerentes en las diferentes áreas. Y es que el pueblo dominicano no tiene gerentes que pudiese poner ahí, que no necesariamente ir a vender. Yo estoy en total desacuerdo con vender al sector privado. Yo creo que se puede hacer alianza. Entregarle. Porque, por ejemplo, y yo pongo un ejemplo que Ángel y yo siempre hemos estado de acuerdo. Si usted va a vender parte de las acciones de Punta Catalina, ¿por qué no vendérselo a los fondos de pensiones? O sea, yo no estoy de acuerdo con que el Estado venda nada, en lo absoluto, porque yo insisto, no es un problema de quién sea el dueño de la propiedad, es un problema de gestión. Pero aquí las empresas, aquí hay 1 millón de empresas administradas por dominicanos que son eficientes. Claro. En el sector eléctrico inclusive. Digo, en todas partes. Pero hay uno que está administrando una de las EDE que viene del sector eléctrico. Cuando Rubén Bichara era ministro del DESUR funcionaba. A mí lo que... Bueno, digo, no es que funcionaba, pero obviamente, o sea, porque el descalabro financiero de la distribuidora no es en estos 15 meses. Lo que sucede es que en estos 15 meses hay cosas que se han agravado, y no lo digo yo. Pero había un proceso de recuperación vigente. Lo dicen las cifras que ellos mismos publican. Supuestamente Punta Catalina era un paliativo que iba a generar unos recursos adicionales. Vamos a escuchar a Virgilio, que tiene para una bajar pregunta la energía eléctrica. Para yo cerrar esto con otro temita, pero sí, Virgilio tiene una pregunta. A mí sobre este tema, que siempre me ha intrigado todo el tema de la electricidad, sobre todo la producción y la distribución de la electricidad en la República Dominicana, es que donde nunca hemos logrado, aparte tú decías, bueno, había una gestión de éxito, hablabas de la administración de don César Sánchez y hablabas de la administración de Bichara. Ese año 2004 fue efectivo, sí, pero fue un ejemplo. Fue un ejemplo. Ahora, lo que yo digo, ¿dónde el consumidor, los ciudadanos como nosotros, hemos tenido el logro? Hemos tenido el ahorro o el... En ningún lugar, en ningún punto, o sea, en ningún punto. Entonces, yo digo, tantas cosas se ha hecho en el sistema eléctrico nacional que ha ganado el ciudadano. El usuario. El usuario. No, y el ciudadano, per se. Bueno, ha ganado algo. No, pero ha ganado. Porque ha mejorado el suministro de energía. Sí. Bueno, claro. Fíjense este detalle interesante. En el año 1986, cuando el doctor Balaguer vuelve al poder, en la transición, se creó la famosa comisión Saladín, que fue una comisión encabezada por el doctor Roberto Saladín, que dirigió todo el proceso de recolección de información del gobierno saliente para el nuevo gobierno. Esa comisión elaboró un informe sobre todas las áreas de la economía, cómo le estaba entregando el gobierno saliente de Jorge Blanco y las perspectivas para el 1987. Siendo la sede estatal, 100% estatal, se proyectaba que para el 1987 las pérdidas totales de la CDE en el 1987 eran de un 22%. Y el subsidio programado para poder ser viable el sector eléctrico era de $60 millones, que básicamente era el pago de las instituciones gubernamentales que no pagaban. Que la mayoría no pagaban. Nunca en la historia
de cuando el sector eléctrico pasó al sector privado. Nunca hemos tenido esos niveles de pérdida de 23%. Todo el sistema eléctrico hoy día, sus pérdidas totales sobrepasan el 50%. ¡Ay, Dios mío! El 53%. Dios mío. La peor distribuidora. No, y el tema gerencial en la prestación Entonces, de no es un servicios problema es de terrible. lo estatal. Involucionó o lo público. 200%. De hecho, la empresa de electricidad más grande del mundo, o las dos empresas de electricidad más grandes del mundo, Electricidad de Francia, EDF, y Energía Eléctrica de Italia, Enel, son estatales. Entonces, no es un problema de público o privado, es un problema de gestión. Y si bien es cierto que el sector público ha fracasado en muchos sitios, inclusive en Puerto Rico, pero el problema, yo insisto, no es de propiedad, es un problema de gestión. Y yo digo, si el Estado no puede reunir técnicos eficientes que le provea los recursos, entonces yo no tengo objeción con que el sector privado, mediante una licitación transparente, competitiva, que permita recibir no como el fideicomiso de Punta Catalina, no como ese, diferentes oferentes, atención, que haya competencia, que el sector privado administre bajo reglas claras y términos de referencia claros, finalmente, que Bernardo, no repitan la mala experiencia de la capitalización. Finalmente, Bernardo, nosotros hoy, dicen mis compañeros aquí, y yo lo apoyo, tenemos más y eficiente servicio de electricidad. O sea, tú ves hoy, inclusive parte de nuestras carreteras iluminadas, los apagones eran parte de la historia, regresaron en esta administración, pero eran parte ya de la historia. Pero regresaron por par de días. Un momentico, un chancecito. Ya entonces, esto fue resuelto exactamente por la instalación de 720 megas, que era la construcción, el aporte que hace Punta Catalina. De aquí al 2024, ¿cuál era la proyección de nueva energía a instalar? De aquí al 2030, ¿cuál debe ser la proyección de nueva energía a instalar? Porque parece que nos vamos a quedar solamente con la instalación de la barcaza que se está poniendo aquí en el malecón. Bueno. O sea, no veo otra entrada de energía nueva en los próximos años. Bueno, la demanda crece anualmente entre 150 y 200 megavatios. Oigan bien, Un proceso de instalación de una central nueva toma alrededor de 3 o 4 años, luego que usted firme el contrato, ya sea de construcción o el contrato de energía de licitación. Ha habido retrasos tradicionales en convocar licitaciones. De hecho, por ejemplo, en el gobierno pasado, con retraso, en febrero del 2020, se convocó una licitación de energía que de 800 megavatios que a la semana de convocarse se canceló porque se generó un escarceo por el tema de que se estaba en medio de un proceso electoral. Correcto. Las nuevas autoridades, en vez de retomar ese proceso de una manera expedita y convocar una licitación en septiembre, octubre del año pasado, retrasaron ese proceso y lo convocaron este año y todavía está en marcha. ¿Qué significa? Que entonces dentro de 3 o 4 años es que esa licitación asociada a esa energía es que podría rendir frutos. En el interín solamente tenemos como energía firme o energía confiable técnica del sistema la barcaza de Cibro, que ya está prácticamente lista para generar, que son 150 megavatios. La metieron como quiera esa planta. No, bueno, está aprobada, tiene todos sus papeles. Sí, y el caso de Puerto Plata. Y entonces nos engañaron a todos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Que esos 150 megavatios, si la barcaza existente sale del sistema, porque no la dejan operar, porque hay una resolución de medio ambiente que dice que no pueden operar las dos plantas simultáneas, o porque Cibor la vende y se va del país, entonces lo que tú estás añadiendo al sistema son 50 megavatios, porque las existentes son de 100. Entonces, ¿qué sucede? Que de aquí a que entre la licitación de Manzanillo no hay ninguna central que vaya a entrar. El gobierno hace 45 días convocó de emergencia una licitación que inicialmente decía que era para comprar energía asociada a 400 megavatios. Y esa nueva planta que ¿En Pepillo Salcedo? No. Esa nueva planta que se iba a instalar, la licitación original decía lo siguiente: el combustible tenía que ser gas natural o petróleo, iba a comenzar a operar en 3 años con un contrato de 15 años.
Luego hicieron una enmienda a la convocatoria, que yo no sé si salió publicado en los medios de comunicación, por lo menos en la página web de la licitación sí apareció, y cambiaron los plazos de la licitación. Y se estableció que la planta es para entrar en 6 meses después de la adjudicación por un contrato de 3 años. ¿Y cómo entra una planta en 6 meses? Una barcaza. Sí. ¿Otra barcaza? ¿Y a dónde la van a poner? En Boca Chica. Ahora van a contaminar Boca Chica. Sí. O sea, hay Sí, una, sí. Ahora van a contaminar Boca Chica. Sí. Bueno, pero más de la que tiene. No, No, pero- pues entonces no, jodido. hay Pero una- en el mar salado, No, que no, tenemos no. mucho. No, puede- o sea, hay yo un- prefiero que sea en el mar salado y no en el río. o sea, hay una No, concesión. no, Boca Chica está... Espérate. Hay una concesión que se dio Sí. provisional de la Comisión de Energía que se dio este año Sí. a una barcaza turca de 250 megavatios. En Boca Chica. En Boca Chica ha habido oposición de las comunidades, o sea, de los hoteleros y de los pobladores que se instalan. Ellos están haciendo las investigaciones preliminares sobre eso, y es una barcaza cuyo propietario, en un reportaje que se hizo en el despertador de SIN, se dio una información de que los dueños de esa barcaza, la empresa, tiene cuestionamientos serios de corrupción fuera del país. Ahora, Ay, bendito. ellos no tienen el contrato, pero obviamente cuando tú Ya hay das- una licitación cuando en tú haces proceso. una licitación y tú dices De que, emergencia. que tienes que instalar en 6 En meses. 6 meses es una en barcaza. 6 meses No puede ser no otra. puede ser No puede otra, ser porque- otro. Ya no debe puede estar ser. hecha esa barcaza. Porque ni siquiera en 6 meses tú instalas. Cuidado si esa una era la que iba planta para Haití, entera. ¿eh? Lo decimos. Cuidado si esa. Oye, lo que estoy diciendo. Esa misma es. Cuidado si esa era la que iba para Haití por la que mataron al presidente. Gracias, Bernardo. A ustedes El por la presidente lo invitación. Gracias, mataron Bernardo. por más vaina. No, por la parte eléctrica. Es una gran oportunidad. Gracias, Bernardo. El ingeniero Bernardo con nosotros. Bernardo Castellanos Bueno. es un consultor internacional en materia de energía, como ingeniero de Sabe la de eso, sabe de eso. responsabilidad Bueno. civil. Gracias por estar con nosotros. Nos distingue sobremanera cada vez que le convocamos. Gracias, Vamos a la hombre. pausa. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.